Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la noche de hoy estas últimas clases relativas a aspectos de derecho sanitario. Vamos a empezar con los aspectos relativos a saneamiento ambiental. El Ministerio de Salud tiene normas relativas a aspectos de saneamiento ambiental desde 1936. Recuerden ustedes que con la construcción del canal hubo un interés muy grande sobre los aspectos de saneamiento ambiental porque los norteamericanos habían incurrido en gastos inmensos en ese momento en la construcción del canal. Por lo tanto, era de rigor de la República de Panamá cumplir con aspectos de salubridad desde esa época. Ahí comienza a aparecer más tarde, en 1956, el SNEM, que tiene la facultad de coordinar, planear, ejecutar, supervisar y evaluar los programas que tienen que ver con lo que ellos llamaban la campaña de paludismo, la campaña de fiebre amarilla y de malaria. En 1968 establecieron sus procedimientos administrativos y además de eso todos los procedimientos internacionales que tenían que ver con estas materias. Es más, hay inspectores de saneamiento, de esta área de saneamiento ambiental que tienen sus regulaciones y tienen sus idoneidades. El Ministerio de Salud, a raíz de todo la pandemia, no solamente nacional, sino también mundial del dengue, el Ministerio de Salud en 1997 comenzó a dictar leyes y comenzó a dictar decretos y resoluciones que tenían que ver con los criadores de mosquitos, las sanciones, las multas, la recolección de llantas, la recolección de desechos, la clausura de locales y todas las medidas que tenían que ver con estos aspectos, tanto para lo público como para lo privado, porque recuerden que hasta en lo público se encontraron también mosquitos. Esto tuvo modificaciones posteriormente en el 2006. Y nosotros hemos visto porque hubieron derivados chikungunya, hubo muchos derivados que eran transmitidos por el mosquito anófeles y por lo tanto hubo una protección por parte del Estado para la población. En el 2005 también hubo normas especiales que tenían que ver con la recolección de la chatarra y de todas las instalaciones que pudieran tener también criadero de mosquitos. Entonces, ese es una de los programas continuos que tiene el Ministerio de Salud. Y nosotros hemos podido ver en la televisión la preocupación del aumento de las zonas no endémicas como son Darién y como son el área este, sino más ya en la ciudad sobre aspectos de malaria, que eso es muy importante, su prevención, y es muy importante el seguimiento de estas normas. Nosotras también tenemos que ver con aspectos de legislación ambiental. Recuerden ustedes que desde los artículos 114 de la Constitución hay una protección al ambiente, hay obligaciones para con los ciudadanos, hay obligaciones por parte del Estado y la protección de todos los recursos naturales. Y además de eso, que están dentro del territorio nacional. Y también tenemos que ver cómo realizamos nuestro desarrollo económico y social que no afecte también la contaminación del ambiente. Entonces se han aplicado medidas especiales en materia de aprovechamiento de agua, de zona de bosques, de animales y demás. Desde 1947, la Autoridad de Salud dictó normas que tienen que ver sobre la edificación y mantenimiento de viviendas, de escuelas, de sitios de recreo, de reunión, de establecimientos públicos y privados. Agua potable, su canalización, todo lo referente al agua potable y a el saneamiento ambiental.
todo lo que es edificación e información de nuevas poblaciones, lo que nosotros hoy llamamos barriadas, mantenimiento del acceso público a lugares de recreo, de diversión, etcétera. También hemos visto también las operaciones con los cementerios, que también tienen que ver con aspectos de salud. Todos los permisos referentes a droguerías, botiquines, farmacias, laboratorios químicos, etcétera, y farmacéutico, preparación, distribución, expendio de productos farmacéuticos, biológicos, ya lo hemos visto en la ley del 2001, drogas, cosméticos, ya sea en lo público y en lo privado. También tenemos que ver con todo lo que es la fabricación, expendio, distribución de los alimentos. También es obligación del Ministerio de Salud. Y también la revisión de las instalaciones y las condiciones de trabajo, la protección a sus obreros, y esto tiene que ver con el área hoy en día de salud ocupacional, que esa es una competencia dividida entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Entonces, la salud pública incluye control del ambiente, control de las viviendas, control de los alimentos y la protección de la población y de la seguridad, ya sea individual, colectiva y de los trabajadores. Además de lo señalado, tenemos que ver con aguas negras, tenemos que ver también con basura, con animales, con ruido, con urbanismo, hidrocarburos, contaminación, desechos sólidos líquidos y desechos peligrosos, entre otros. Es de especial interés también para el saneamiento de las poblaciones tanto rurales como urbanas. Y lo mismo de la construcción de edificios y el destino también de las mismas por parte de todo lo que es en la actualidad las promotoras, etcétera, que tienen que ver con los aspectos de salud. Higiene industrial le corresponde a la Dirección General de Salud y tiene que ver con la edificación de edificios, instalaciones sanitarias, maquinaria e instalaciones de producción industrial, de trabajo y de seguridad en general. Si, por ejemplo, usted pasa ahora mismo por la carretera de Panamá a Arreján, usted ve grandes letreros que dice use sus guantes, cuide sus manos, etc. Todas esas son medidas sanitarias de salud ocupacional. Tenemos que ver con los procesos industriales. Tenemos que ver también con las enfermedades, especialmente de tipo profesional. También tenemos junto con la Caja del Seguro Social las materias primas, las materias para elaboración, viviendas, comedores, aseo, recreo para los obreros y sus familiares. Debíamos ver eso. Y la seguridad en todos los casos en materia de explosiones, casos fortuitos e incendios. En el área de trabajo se señala en el Código Sanitario la presencia también de edificaciones especiales en materia de salud. Tiene que haber por lo menos una estación, ya sea de enfermeras o de médicos, cuando la población obrero es mayor de 200 obreros. Por ejemplo, el caso ahora mismo en las minas o en caso en industrias de esa clase tiene que haber primeros auxilios, mientras que sean llevados a las instalaciones, se llegue a las instalaciones públicas de salud. También tenemos que ver desde el 2002 con la provisión de armas químicas. Hay una secretaría que le corresponde a la Dirección General de Salud, con el control del combustible y el plomo, con el control de los plaguicidas. Eso lo dividimos nuestras competencias con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.
tenemos que ver con la protección de la capa de ozono y con el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. Recuerden ustedes que esa basura peligrosa corre por todo el mundo. Panamá tiene la prohibición de entrada de basura peligrosa, que te la pueden dejar de un barco o te la pueden dejar en contenedores, vía terrestres, etcétera. Entonces, todo eso es un control que tiene que llevar el Ministerio de Salud. Eh, También desde el 2004 se dictaron normas y se han mantenido en continua modificación sobre los rellenos sanitarios. Esas otras normas que también que son aplicables alrededor de toda la República. Nosotros hemos visto que las municipalidades, por ejemplo, en el interior de la República recogen su basura ahora en la actualidad a través de los contratos y que tienen que tener rellenos sanitarios. Y también en la ciudad, el capital es la autoridad de aseo. Colón, pero miren todos los problemas que hemos tenido en la actualidad con los aspectos de la basura, el aprovechamiento de los desechos peligrosos y demás. Y en 1998 aparece la Ley 41 que creó la Autoridad Nacional del Ambiente, que en la actualidad es el Ministerio de Ambiente bajo la ley de que aparece en el 2017, que es una modificación a la ley 41, incluyendo los aspectos de la pesca. Panamá, en materia internacional, tiene antecedentes. El siglo XIX se caracterizó por epidemias, una de ellas fue la del cólera. Las conferencias internacionales comienzan a darse por primera vez sobre infecciones infecciosas en Europa. Hay una primera convención sobre cólera en Viena, etcétera. Hay convenciones especiales en esa materia. En el siglo XX tenemos la creación de la Oficina Sanitaria Internacional. Hubo otra convención sanitaria internacional, que es la precursora de la OPS. En Europa también se establece la red internacional de higiene pública sobre aspectos sanitarios internacionales. Panamá ratifica en 1909 y la de París en 1915 también ratifica por primera vez ese tipo de convenciones. El Código Administrativo en el 1917 establece normas que tienen que ver sobre los aspectos también de epidemias y demás. En 1945 nace la Oficina Panamericana bajo la Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones. En 1928 Panamá también firma el Código Sanitario Panamericano. Además de eso, comienza también la entrada en vigor de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y se aprobó con la Constitución el Reglamento Sanitario Internacional. El siglo XXI se ha caracterizado de alterar todas las formas tradicionales de intercambio. Ha habido un aumento de la movilización de mercancías mundialmente, aumento de la movilización de personas, importación de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos las grandes crisis de las migraciones, las grandes crisis que provienen de la guerra. Se puede decir que las enfermedades pueden viajar en primera clase. Hay lugares, bueno, que tienen el privilegio de tener sus cuarentenas especiales, sus embargos, etcétera. Pero lo que no se señala que no se puede paralizar es el tráfico internacional. Entonces, por lo tanto, los países han ajustado
sus normas en materia de enfermedades provenientes del tráfico internacional. Y lo estamos viendo en el caso de la República de Panamá. El código nuestro, que es de 1947, señala que nosotros regulamos todos los aspectos que tienen que ver con la salubridad, la higiene pública, policía sanitaria, medicina preventiva y curativa. Y tenemos la dicha de tener un artículo 3 en el Código Sanitario donde se establece claramente que nuestras normas tienen preferencia sobre cualquier otra disposición legal en materia de salud pública, que nos obliga tanto a los nacionales como a los extranjeros, a las entidades oficiales, entidades privadas y extranjeras radicadas en la República de Panamá, en el territorio nacional, ya sea de forma transitoria o de forma permanente. Esto también nos permitió a nosotros manejar ahora todo el problema del COVID. Yo creo que por primera vez, desde que aparece el código, yo creo que la gente comenzó a estudiar y a revisar los aspectos del código sanitario a raíz de la pandemia del COVID. En materia sanitaria internacional, el libro tercero del Código Sanitario nos señala que la Dirección General de Salud, recuerden que es la que establece la normativa del Ministerio de Salud, debe cumplir con la profilaxis en materia sanitaria internacional, debe cumplir con las recomendaciones de los códigos, ya sea el Código Panamericano de la Salud, las convenciones internacionales que hayan sido ratificadas por la República de Panamá, las que haya propuesto el órgano ejecutivo en este tipo de características y de condiciones que vive el país en el caso de epidemias de orden internacional. Le corresponde también a la Dirección General de Salud a través del órgano ejecutivo asesorar en la problemática de inmigración. Por eso es que nosotros vemos las autoridades de salud, por ejemplo, en los campos que están tanto en la entrada de Darién como en la salida de Costa Rica. Nosotros tenemos que establecer las condiciones mínimas de salud a las personas que ingresan al país. Y también podemos en un momento determinado rechazar a los que no se ajustan a estas condiciones. Entonces nosotros podemos imponer nuestras propias normas en nuestro propio territorio en materia de salud. Nosotros hemos visto cómo el problema de las migraciones, el problema sanitario, no solamente ahora es competencia del Ministerio de Salud, sino también entran otras instalaciones del Estado como la seguridad, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, OMPAR y demás. Entonces, de la atención de este personal que recurre por y va por el país hasta que sale del país. Entonces, también corresponde a la Dirección General de Salud también reglamentar todos los medios que tienen que ver de transportes, que tienen que ver con aspectos de sanidad, como en el medio aéreo, el medio fluvial, el medio terrestre y el medio marítimo, ya que pueden diseminar enfermedades o vectores en la República de Panamá. La Dirección General de Salud Pública debe cooperar con las otras autoridades. Lo hemos visto en la actualidad. Hemos visto aspectos
en materia sanitaria que se desarrollan en tratados internacionales que tienen que ver con los planes que también hace el país de manera interna. Y también nosotros podemos dictar a través de nuestro órgano ejecutivo y del Ministerio de Salud las reglamentaciones respectivas sobre todas las perturbaciones que en un momento determinado pueda tener la República de Panamá en materia de salud. Entonces corresponde al Ministerio de Salud todo lo que es la profilaxis, la promoción, la prevención y demás. Nosotros hemos señalado, por ejemplo, en algunos aspectos, por ejemplo, la declaración obligatoria a todo el personal extranjero que entra a la República de Panamá. Y también hemos hecho y aceptado la clasificación de enfermedades transmisibles y sus nomenclaturas establecidas por los organismos internacionales como OMS o OPS. ¿Quiénes están obligados a denunciar? Están obligados a denunciar una situación de esta clase el médico que lo atendió, el dueño encargado del predio, la persona responsable del enfermo, el laboratorista que lo atendió, los veterinarios y las personas que tengan conocimiento de la existencia de una persona con este tipo de enfermedades especiales. Entonces, cualquier autoridad que tenga sospecha de esa enfermedad debe comunicar a la autoridad sanitaria y a la dirección general porque tienen su propio departamento de epidemiología y demás. También se señala en el artículo 137 del código que toda persona que tenga y sea portadora, que esté enfermo, los contactos que tengan que ver con enfermedades transmisibles deberán pasar y ser sometidos por la autoridad sanitaria en casos de cuarentena, observación, vigilancia, etcétera, en la República de Panamá. También tendrán que ser desinfectados todo lo que es aeronaves y también buques y demás. Tiene que haber desratización, desinfección en las terminales, fumigación, etcétera, en la República de Panamá. Entonces, todas esas son medidas de tipo sanitario para prevenir la propagación de enfermedades. Ya sea en terminales públicos o en terminales privados. Es muy importante esto. También le corresponde a la Dirección General de Salud todo el control y deberá llevar todo el control sanitario sobre aspectos de zonas epidémicas, como el caso de la malaria y demás y otros. Y deberá tomar todas las clases de medidas, hasta extraordinarias, para prevenir o evitar la propagación de estas enfermedades. Queda prohibido a los laboratorios cultivar, mantener cualquier forma de microorganismos, parásitos, etcétera, ya sea público o privado, que puedan ser agentes de contaminación de enfermedades. Se le da competencia a la Dirección General de Salud a ordenar todos los exámenes que estime conveniente en materia de salud, exámenes de salud a favor de la colectividad, incluyendo pruebas radiológicas, etcétera. O sea, todo, laboratorio, reacciones, todo lo que sea, biopsias, autopsias, etcétera, todo lo que sea relativo a enfermedades de este tipo. Entonces, a la población se le pueden aplicar todo este tipo de medidas.
También es obligatorio también el uso de métodos o productos preventivos, dice el código en el artículo 141, en el caso de evitar extensión de enfermedades epidémicas y estas enfermedades también deben ser comunicables. No solamente comunicables a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y tener los tratamientos específicos en dicha materia. Y eso lo hemos visto ahora con la pandemia. El libro segundo, que habla de enfermedades transmisibles en el Código Sanitario, establece el control número 1 en aquella época sobre la tuberculosis. Bueno, y también en los momentos actuales también esta es una enfermedad emergente que resurge ahora en esta materia. Entonces le corresponde, aquí debe haber una campaña nacional en esta materia y le corresponde al Departamento de Salud Pública todas las medidas preventivas para evitar la tuberculosis. En aquella época se incluía eh, una campaña a fin de fomentarla tanto en lo público como en lo privado. Y también aquellas personas, los enfermos, se hablaba en aquella ocasión no solamente de algún tipo de impuestos a favor de estas campañas, sino también de la reubicación de personas que se hubieran mejorado. En aquella época se señala que tenía que haber encuestas, todo un sistema de información en materia en materia de tuberculosis y demás, a todos los, no solamente a los grupos investigados, etcétera, sino a la población en general. También hubieron artículos referentes a las enfermedades venéreas. Entonces, todo lo que era su diagnóstico, su tratamiento, su educación, debe haber una profilaxis de manera individual. Y en aquella época también se hablaba de centros antivenéreos. También dice que la educación y la ética sexual, la salud sexual y reproductiva deben ser difundidos ampliamente en los establecimientos educativos, fábricas, talleres, cuarteles, asilos, casas correccionales, etcétera. Miren ustedes en 1947 y miren ustedes ahora todo el lío que ha habido, que si les enseñan o no les enseñan la educación sexual a los muchachos. Y existe una norma desde 1947 en el Código Sanitario. También corresponderá a tomar todas las medidas restrictivas en caso de que personas padecieran de algún mal venéreo y que abandonaran los tratamientos, etcétera, también eran castigados. Esto tiene que ver una relación con un artículo del Código Penal que señala que el que propaga una enfermedad puede ser castigado con prisión hasta de 4 años. En esta materia, con la ley que aparece en el 2000 sobre materia de transmisión sexual y sobre aspectos de SIDA, se creó una comisión y debe haber un plan nacional de salud sexual y reproductiva. Los otros aspectos que también mira el Código Sanitario en esta materia es la malaria. También dice que debe haber una lucha contra la malaria. Debe tener un servicio especializado personal y dentro del Departamento Nacional de Salud Pública, o sea que es la Dirección General de Salud. Debe haber una lucha antimalárica, debe haber la destrucción de los anófeles, el Estado debe proteger a los individuos, debe dar los tratamientos y debe dar la educación sanitaria en materia de malaria.
Le corresponde a la la Dirección General de Salud todos los análisis y los estudios correspondientes a esta materia. Tiene la obligación de los individuos de dicha zona hacerse los exámenes clínicos, los tratamientos y los exámenes parapsicológicos. Hasta expropiación del predio para realizar, si la persona no quiere realizar obras de saneamiento. Miren fuerte la ley. La obligación por parte de toda empresa de prever asistencia médica gratuita a sus obreros en el caso de ya sea viviendas locales, en el caso de la malaria. Tanto lo público como lo privado tenían la obligación de realizar en dichas zonas, se pueden ser declaradas y utilizar todas las formas y todos los aprovechamientos para mejorar las condiciones de las poblaciones y de dichas personas. Entonces ellos señalaban en aquella época también la constitución de un reglamento para referente a la campaña y a centros antimaláricos. Entonces todo eso estaba contemplado en 1947. Otro de los aspectos de 1947 todo lo que tenía que ver con la verminosis, que tiene que ver con las lombrices. El problema, eso era una lucha y una campaña también establecida por el gobierno nacional y el servicio centralizado del gobierno nacional. Tendría que darle el Estado protección a los suelos y a las aguas, a los hombres con desinfectación, a tratamiento para los infectados, a la mayor destrucción posible de sus parásitos y sus huépes y educación. Entonces nosotros vemos también que por ejemplo, en algunos aspectos y algunas escuelas, en los programas de salud escolar se plantea dicha situación, aunque esto no se contempla en la actualidad, pero también está señalado en el código sanitario. Entonces ustedes miren enfermedades que a lo mejor nosotros pensamos que desaparecieron y mire cómo reaparecen. Entonces todas estas condiciones dadas en la actualidad nos señalan a nosotros que el Ministerio de Salud no puede bajar la guardia sobre sus enfermedades, o sea, el país no puede bajar la guardia sobre sus enfermedades, sobre control, sobre su supervisión, sobre su fiscalización. Entonces esto conlleva recursos humanos y recursos financieros para proteger la población. Bueno, terminamos la clase de hoy aquí y nos estaremos viendo el próximo lunes.